Y seguimos analizando el contexto que envuelve la crisis humanitaria actual en Cuba. Y por eso saludo con mucho gusto a Fausto Pretelín Muñoz de Cote, quien es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Fausto, bienvenido y gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarle. Muchísimas gracias, igualmente. Mi primera pregunta es, Fausto, ¿hasta qué punto la política exterior de Donald Trump puede influir realmente en el futuro político de Cuba? Bueno, su política exterior es dogmática y toda la región latinoamericana y centroamericana se está convirtiendo en un afín a la ideología de Donald Trump. Es decir, es relativamente más fácil, más sencillo la presión hacia Cuba porque Cuba se está quedando sola en la región. Ese es un elemento que quizás en años anteriores era un escudo de defensa, por ejemplo, el chavismo. Entonces mi respuesta sí sería de alguna manera más fácil de la presión asfixiante hacia la isla. Exacto, ni siquiera sus aliados históricos, por decirlo así, han metido las manos al fuego por Cuba en esta ocasión. Ahora, ¿pueden las políticas de presión acelerar una transición política o, por el contrario, seguir dejando estancadas las negociaciones? Bueno, yo creo que si tomamos en cuenta lo que está sucediendo en Venezuela, me parece que sí un cambio solamente es económico, pero no político, y sobre todo económico, pero hacia un país, particularmente Estados Unidos con Venezuela, no tendría ningún resultado efectivo para la población cubana, que ya son varias décadas, varias generaciones que se quedan de alguna manera sin libertad, sin esperanza y sobre todo sin una sensación de que pueden progresar en términos de un elemento meritocrático, es decir, que hubiera la posibilidad de crecer. En ese sentido, creo que lo de Venezuela hay que nos llama mucho la atención, ¿no? En el sentido de que dice Trump de manera insistente que tiene una magnífica relación con Desi Rodríguez, cuando ella y su hermano son sanguinarios dictadores, participaron con Nicolás Maduro y por supuesto tendrían que estar fuera de la política, fuera de Venezuela, porque la ganadora o el equipo ganador fue hace un año y medio María Corina Machado y Edmundo González. Exactamente. Ahora, ¿podría un cambio en la política estadounidense provocar realmente una apertura democrática en Cuba que no ha sucedido, como sabemos, desde hace casi 70 años? Tendría que haber un cambio de régimen para poder pensar en un escenario totalmente distinto al que ha prevalecido en Cuba en las últimas 7 décadas. Creo que sí es necesario un cambio de régimen. ¿Qué tan fácil es? No tan fácil como Venezuela, porque la retórica, la ideología está muy enraizada en la cultura cubana, en las viejas generaciones, por supuesto, y ahí tendría que ver qué tanto apoyo va a dar Estados Unidos. Es decir, si las nuevas generaciones van a recibir un apoyo terrestre de Estados Unidos para poder eliminar este lastre de la dictadura en su país, sería una buena noticia. Desde el punto de vista, insisto, en la parte de la aspiración que tiene la nueva generación. Obviamente otra cosa es lo que diga Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y sobre todo pues lo que está ocurriendo en Irán y lo que ha pasado, ¿no?, en Estados Unidos, en donde prácticamente Donald Trump ha implosionado la diplomacia de Estados Unidos, es decir, su único elemento ahora es el poder. Yo le llamo el cuarto de máquinas, ¿no? Es decir, las armas, el poderío tecnológico que tiene para de alguna manera mostrar fuerza. Pero, pues bueno, Cuba de alguna forma ha esperado durante muchas décadas y no ha encontrado ese cambio. Exactamente, no ha sucedido, pero ahora pues se abre la esperanza para muchos cubanos. ¿Qué pronóstico tienes, Fausto, para las próximas semanas o meses probablemente, dado que ya es insostenible la situación de crisis humanitaria en Cuba? ¿Qué crees que podría pasar? Sí, de alguna forma también tendremos que correlacionar esta respuesta con lo que está ocurriendo en Irán. Es decir, Estados Unidos se está metiendo en muchos temas, en muchas guerras, bueno, en algunos conflictos y en esta guerra en Irán que es muy profunda. Quizás Donald Trump, asesorado sí por Marco Rubio, tenga escenarios más factibles, más sencillos de lo que está ocurriendo en Irán. No tanto como el que ocurrió en Venezuela. La gran pregunta es qué alcance quiere tener con sus decisiones, es decir, un cambio de régimen o un cambio político o un cambio económico. Porque un cambio político, quitar a Díaz-Canel, pues quizá esto se pueda hacer en la mesa, en la negociación.
pero de nada sirve en caso de que pues, alguno de los Castros, el nieto de Raúl Castro, pues tomaran las riendas de poder. Habría un cambio demográfico, pero no un cambio de régimen. Entonces da lo mismo que esté Raúl Castro que uno de sus nietos, si va a continuar con la pauta de Fidel Castro, es decir, un sistema cerrado. Yo creo que la crisis económica en Cuba es una línea roja, una llamada de atención para el régimen, y por eso está asfixiándolo. Él está queriendo, me refiero a Díaz-Canel, queriendo negociar, pero en las últimas horas hemos visto una retórica revolucionaria que quizás está aprovechando el régimen, aprovechando lo que está ocurriendo en Irán, que no tiene buenos resultados en este momento Estados Unidos. Exactamente. Por último y rápidamente, Fausto, ¿cómo interpretar estas declaraciones de Donald Trump al decir que sería un honor tomar a Cuba? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Fue simplemente una ocurrencia del momento o tiene un mensaje claro hacia el gobierno cubano? Como si Cuba va a ser parte de lo que es Estados Unidos, una especie como de Puerto Rico o un protectorado. Los términos diplomáticos de Donald Trump no se le dan. Es lamentable el lenguaje que utiliza, muy bravucón, y tiene la seguridad de que Cuba va a caer en sus manos. Yo no estoy tan seguro que sea tan fácil como lo que ocurrió en Venezuela. Bueno, pues veremos qué ocurre. Está cambiando la información en todo momento y la crisis, mientras tanto, continúa. Los que más están sufriendo son los cubanos. Muy interesante tu punto de vista, Fausto Pretelín Muñoz de Cote, profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Nosotros vamos a continuar con una breve pausa y regresamos enseguida con más de este programa dedicado a analizar la situación actual en la isla de Cuba. Ya volvemos. Con nosotros en este programa dedicado a analizar lo que está ocurriendo en Cuba, que no solo es una crisis energética, es también un pulso internacional. Por un lado, Estados Unidos endurece las sanciones. Por el otro, buques rusos desafían esa presión y una red internacional intenta sostener a una población al límite. Eliana Viera nos explica lo que está en juego. En el centro de esta tensión, dos buques cisterna. Uno de ellos transporta cerca de 190,000 barriles de gasoil y el otro más de 700,000 barriles de crudo. En total, casi 1 millón de barriles de combustible con destino a Cuba. Pero lo más llamativo no es solo la carga. Analistas detectaron que uno de estos buques apagó intencionalmente su sistema de localización, una práctica asociada a operaciones clandestinas y posible evasión de sanciones internacionales. Estados Unidos ya respondió. El Departamento del Tesoro prohibió formalmente que Cuba reciba petróleo ruso y advierte que podría sancionar a cualquier actor que facilite estos envíos. Para los analistas, la llegada de estos buques representa un desafío directo a Washington y podría marcar un nuevo escalamiento en la presión geopolítica sobre la isla. Mientras tanto, en tierra, la crisis cada vez es más profunda. En muchas zonas, las personas reciben solo 2 horas de electricidad al día. En regiones fuera de La Habana, los apagones pueden extenderse hasta 24 horas. La escasez de combustible ya impacta todo: el transporte, la producción de alimentos y la distribución. Los precios se disparan y muchas familias no tienen que comer. El ruido de las ollas se escucha en todo el país, una forma de protesta que ya se ha extendido por semanas. Algunas manifestaciones han escalado incluso hasta disturbios. El sistema de salud también está al borde del colapso. Hospitales sin medicamentos, sin agua y sin electricidad. La falta de suministro ya está costando vidas. En medio de este escenario llegó un intento de alivio. Un convoy humanitario internacional ya comienza a arribar a la isla. Se trata de una operación coordinada desde varios países, con más de 20 toneladas de ayuda, medicamentos, alimentos, productos de higiene, insumos básicos que hoy son escasos para millones de cubanos. Sus organizadores hablan de romper el asedio y advierten que las sanciones están asfixiando a la población.
El operativo incluye barcos en el Caribe y vuelos de carga desde diferentes países y culminará con una movilización internacional en La Habana como acto de solidaridad. Mientras tanto, Rusia reafirma su respaldo a Cuba, incluyendo apoyo financiero, en un contexto donde la isla ha perdido su principal fuente de petróleo, Venezuela. Y aunque Estados Unidos asegura que no hay planes de invasión, sí deja claro que está preparado para responder a cualquier escenario, incluyendo una posible crisis migratoria. En medio de todo, la población busca cómo sobrevivir, desde vehículos adaptados para funcionar, incluso con carbón. Tenía conocimiento mediante mi tío, que fue mecánico, y que me enseñó los primeros pasos de esa técnica, ¿no? De los gasógenos, de cuando la guerra, de todo eso. Y siempre me llamó la atención. Y ahora, bueno, nunca lo implementé porque no hizo falta. Ahora, como la crisis de combustible que hay, me di a la tarea de ver si, porque es un combustible que existe, que no es, y que es fácil de adquirir, por lo menos en esta zona. Hasta soluciones improvisadas para enfrentar los apagones. Una resistencia creativa en medio de una crisis que no da tregua.